¿Sabías que uno de los mayores salvadores del Imperio Romano no venía de una familia noble ni tenía conexiones con la élite? Así es, Aureliano no nació en cuna de oro ni tuvo una vida fácil. Era hijo de campesinos, y su padre trabajaba en las tierras de un senador. Pero, a pesar de todas estas dificultades, el destino tenía algo mucho más grande reservado para él. Desde joven, Aureliano demostró que era diferente. Era fuerte, decidido y tenía un liderazgo natural. Cuando entró en el ejército romano, no se conformó con ser un soldado más. Mientras muchos se quedaban estancados, él ascendía rápidamente en la jerarquía militar. ¿Por qué? Porque era bueno. Muy bueno. Su disciplina e inteligencia eran tan impresionantes que sus superiores confiaban en él para las misiones más difíciles. Ahora piensa conmigo, ¿qué hace que alguien pase de no tener nada a convertirse en uno de los líderes más importantes de Roma? Puro mérito. Aureliano no tenía una familia influyente que le abriera puertas, pero aprovechó su talento, su esfuerzo y, claro, una buena dosis de valentía para llegar a la cima. Y fue precisamente eso lo que lo preparó para cambiar el rumbo de la historia del imperio. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos aquí en el canal. Así podemos alcanzar nuestra meta de 2000 suscriptores. ¡Vamos juntos! Aureliano no era solo otro soldado del ejército romano. Se convirtió en un estratega brillante, alguien capaz de darle la vuelta a batallas que parecían perdidas. Las fronteras del imperio estaban bajo ataque constante de bárbaros, godos, alamanes, vándalos. Elige el que quieras. Todos representaban una amenaza real. Pero con Aureliano al mando, la historia era otra. Este hombre tenía un talento especial, sabía exactamente qué hacer en situaciones de crisis. Mientras otros se desesperaban o dudaban, él ponía orden en el caos. Reorganizaba las tropas, tomaba decisiones rápidas y, sobre todo, ganaba. Los enemigos intentaban huir, pero él no les daba oportunidad. Dividía sus fuerzas, los cercaba y eliminaba la amenaza. ¿El resultado? Recuperó territorios que estaban perdidos y reforzó las fronteras del imperio. Y no lo hacía solo con fuerza bruta, sino con pura inteligencia. Cada victoria fortalecía su reputación, y los soldados lo seguían con lealtad, porque sabían que, con él, tenían una verdadera oportunidad de vencer cualquier batalla. Después de tantas victorias, Aureliano entendió que no bastaba con ganar guerras. Roma necesitaba protección a largo plazo. Y ahí fue cuando tuvo una idea que cambiaría la ciudad para siempre: construir las murallas aurelianas. No era cualquier muralla, era una obra monumental diseñada para rodear toda Roma y protegerla de futuras invasiones. En esa época, la amenaza bárbara estaba en todas partes, y Roma ya no era la ciudad intocable de siglos atrás. Las fronteras estaban debilitadas y la gente vivía con miedo. Aureliano sabía que, sin un sistema de defensa sólido, incluso la capital podía caer. Así que no perdió el tiempo y ordenó la construcción de las murallas. Estas fortificaciones no eran solo piedra y ladrillos, eran un símbolo de seguridad, un mensaje para los romanos y para sus enemigos: Roma sigue en pie y estamos listos para lo que venga. Hasta el día de hoy, partes de estas murallas siguen en pie, recordándonos el legado de un hombre que entendió que proteger a su pueblo era tan importante como ganar en el campo de batalla. Mientras Aureliano reforzaba la defensa de Roma, sabía que había un problema mucho más grande por resolver: el imperio de Palmira, gobernado por la poderosa reina Zenobia. Palmira, ubicada en lo que hoy es Siria, no era cualquier ciudad. Bajo el liderazgo de Zenobia, se había convertido en un reino independiente, controlando regiones estratégicas como Siria, Palestina, Egipto y partes de Asia Menor. Y lo peor, la independencia de Palmira estaba cortando el suministro de grano a Roma. Esto era un golpe directo al corazón del imperio. Aureliano no dudó. Reunió a su ejército y marchó hacia el este. Al principio, parecía que sería una campaña fácil, varias ciudades se rindieron sin resistencia. Pero cuando llegó a las puertas de Palmira, encontró una feroz oposición. Zenobia no solo era una líder inteligente y orgullosa, sino que estaba dispuesta a pelear hasta el final. Aún así, Aureliano no se dejó intimidar. Cercó Palmira,
cortó sus suministros y esperó. Poco a poco, debilitó a la ciudad hasta que finalmente se rindió. Zenobia intentó escapar para buscar ayuda del imperio sasánida, pero fue capturada antes de lograrlo. Con la caída de Palmira, Aureliano no solo recuperó las provincias orientales, sino que aseguró que Roma volviera a recibir el grano necesario para alimentar a su gente. Y como si todo esto no fuera suficiente, Aureliano llevó a Zenobia prisionera a Roma y la exhibió en un desfile triunfal. Era la prueba de que el imperio, bajo su mando, seguía siendo fuerte y poderoso. Pero, como verás más adelante, esta historia aún no había terminado. Si hasta aquí todo tiene sentido para ti, comenta el número 1 y dime qué opinas. Me encantará hablar contigo sobre la historia romana. Después de lidiar con Palmira, Aureliano puso sus ojos en otro problema serio, el Imperio Gálico. Desde el año 260, las provincias occidentales de Roma, incluyendo partes de lo que hoy es Francia, España y Gran Bretaña, se habían separado y formado lo que se conocía como el Imperio Gálico. Para empeorar las cosas, estos territorios estaban bajo el control de líderes locales que soñaban con independizarse por completo de Roma. Pero para Aureliano, eso era inaceptable. Con su habilidad militar, comenzó a trabajar en la reunificación de las provincias occidentales. Y lo interesante aquí es que esta batalla no fue tan sangrienta como las anteriores. El líder galo, Tétrico, aparentemente entendió que luchar contra Aureliano era una causa perdida. En lugar de resistirse hasta la muerte, optó por rendirse de manera estratégica. ¿El resultado? Aureliano, en lugar de castigarlo severamente, le otorgó un cargo en el gobierno romano. Fue un movimiento inteligente. En vez de causar más inestabilidad con una guerra innecesaria, Aureliano logró que Occidente volviera a ser parte de Roma sin derramamiento de sangre. Con esto, puso fin a la fragmentación del imperio y reunió las provincias bajo el control romano una vez más. Esta victoria no fue solo militar, sino política. Demostró que no solo sabía luchar, sino que también sabía negociar cuando la situación lo requería. Por esta hazaña, el título de Restitutor Orbis, restaurador del mundo, empezó a cobrar aún más sentido. Aureliano no solo estaba derrotando enemigos, estaba literalmente reconstruyendo lo que era Roma. A pesar de tantas conquistas, la vida de Aureliano estaba lejos de ser tranquila. Dentro del propio Imperio Romano, todavía había quienes intentaban derrocarlo. Usurpadores y rebeliones eran problemas constantes, y el emperador siempre tenía que estar un paso adelante. Una de las mayores amenazas vino del mismísimo jefe del Tesoro Imperial, Felicísimo. Organizó una revuelta con el apoyo de parte del ejército romano, movilizando a miles de soldados contra Aureliano. La lucha fue brutal, con más de 7.000 muertos. Al final, Felicísimo fue derrotado, pero el episodio dejó en claro que el peligro no solo venía de los enemigos externos, sino también desde dentro del propio imperio. Y como si eso no fuera suficiente, los bárbaros seguían siendo una amenaza constante. En el año 271, los alamanes cruzaron el río Po e invadieron el norte de Italia, saqueando pueblos y ciudades. En un primer enfrentamiento, Aureliano sufrió una emboscada cerca de Plasencia y fue derrotado, lo que desató el pánico en Roma. Las noticias se esparcieron rápidamente, y muchos creyeron que la capital estaba a punto de caer. Pero Aureliano no era de los que se rendían. Reorganizó sus tropas, lanzó una contraofensiva y logró derrotar a los alamanes en varias batallas. Fue tras estos eventos que tomó una de las decisiones más importantes de su reinado, la construcción de las murallas aurelianas, asegurando que Roma estuviera protegida de futuras invasiones. Cada desafío solo hacía que Aureliano se volviera más determinado a proteger el imperio. Y con cada victoria, reafirmaba que era el líder adecuado para uno de los momentos más turbulentos de la historia romana. Con tantas victorias en su haber, Aureliano ya se había consolidado como uno de los mayores líderes de la historia de Roma. Pero él sabía que el trabajo aún no había terminado. Todavía quedaban amenazas internas y externas, y el emperador estaba decidido a restaurar por completo la gloria del imperio. Uno de estos desafíos fue la segunda rebelión de Palmira en el año 273. Sí, la misma ciudad que había caído bajo su mando después de la captura de Zenobia. Tras su derrota,
Algunos líderes locales pensaron que podían recuperar el control de la región. Pero esta vez, Aureliano no mostró paciencia. Regresó a Palmira y fue implacable. La ciudad fue completamente saqueada y destruida como un mensaje claro: no había lugar para la traición en el imperio. Palmira nunca volvió a recuperar su esplendor. Poco después, en el año 274, volvió su atención al ya debilitado imperio gálico. La victoria fue fácil. Tétrico prácticamente entregó el imperio, prefiriendo salvar su vida y recibir un puesto en el gobierno romano. Esta conquista marcó el fin definitivo de la división del imperio y devolvió las provincias occidentales al control de Roma. Con estas acciones, Aureliano recibió oficialmente el título de Restitutor Orbis. Había reunificado un imperio fragmentado, fortalecido sus fronteras y restaurado el orgullo de los romanos en su civilización. Pero, como verás, el destino le tenía preparada una última y trágica sorpresa. A pesar de ser llamado el restaurador del mundo, Aureliano no estaba inmune a las trampas del poder ni a la fragilidad humana. Su final es un recordatorio de lo peligrosa que podía ser la política romana, incluso para un líder tan exitoso como él. En el año 275, mientras preparaba una campaña contra el imperio sasánida, Aureliano cayó víctima de una conspiración dentro de su propio círculo cercano. Todo comenzó con un error absurdo de su secretario, Eros. Temiendo ser castigado, Eros falsificó un documento que listaba a varios altos oficiales del ejército como condenados a muerte por orden de Aureliano. Cuando estos oficiales vieron el documento, entraron en pánico, convencidos de que sus días estaban contados. Dominados por el miedo, decidieron actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin siquiera verificar la autenticidad del documento, organizaron una emboscada y asesinaron al emperador. Fue un golpe rápido y devastador que sumió al imperio en un nuevo periodo de caos e incertidumbre. Después de su muerte, el liderazgo en Roma se volvió inestable, y hubo incluso rumores de que su esposa, Ulpia Severina, gobernó temporalmente. Sin embargo, la importancia de Aureliano no fue olvidada. A pesar de algunos intentos iniciales de borrar su legado, el Senado lo honró con el título de Divus Aurelianus, divinizándolo como uno de los grandes líderes de Roma. Aureliano había reunificado un imperio fragmentado, protegido a su pueblo y dejado un legado que sigue resonando hasta hoy. Su historia no es solo una serie de conquistas militares, sino un testimonio de resiliencia, visión y la lucha incansable por un ideal más grande. Su muerte fue un golpe para el Imperio Romano. Un líder que había restaurado la unidad, fortalecido las fronteras y devuelto la esperanza a un pueblo que vivía bajo constante amenaza, fue arrebatado de la escena de manera abrupta y trágica. Pero el impacto de su reinado se sintió por mucho tiempo después. Aureliano no fue solo un estratega militar, fue un visionario que entendió lo que Roma necesitaba para sobrevivir en una época de crisis. Las murallas que mandó construir alrededor de la ciudad de Roma son un claro ejemplo de ello. No eran solo una estructura defensiva, sino un símbolo de protección, estabilidad y resistencia. Estas murallas se mantuvieron en pie por siglos, protegiendo la ciudad de invasiones y recordando al mundo de lo que un líder decidido puede lograr. Otro aspecto clave del legado de Aureliano fue su capacidad de unificar. En un momento en el que el imperio se desmoronaba, con regiones enteras separándose y formando sus propios gobiernos, él trajo todo de vuelta al control romano. Derrotando a Palmira y al imperio gálico, dejó en claro que Roma aún era fuerte, que aún podía levantarse y mantener su grandeza. Gracias a él, el imperio se mantuvo unido por un siglo más. Además, Aureliano desempeñó un papel fundamental en reforzar la idea de liderazgo basado en el mérito. No provenía de una familia rica ni influyente, pero aún así llegó a ser emperador. Su historia demostró que, incluso en un imperio donde la élite solía dominar, el talento, la valentía y la competencia podían abrir el camino hacia la cima. Fue un ejemplo vivo de que los verdaderos líderes no nacen con poder, lo construyen con su esfuerzo y determinación. Y, por supuesto, no podemos olvidar el peso de su título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. No se lo dieron por simple adulación. Representaba exactamente lo que hizo: restaurar no solo las fronteras físicas del imperio, sino también la confianza de un pueblo que había vivido en el caos. Llevó orden al desorden,
fuerza a la debilidad y esperanza a la desesperación. Ni siquiera su muerte, envuelta en traición, pudo borrar su legado. El Senado, al divinizarlo como Divus Aurelianus, reconoció que no fue solo otro emperador más, sino una figura que trascendió la política y las guerras para convertirse en parte eterna de la historia de Roma. Su divinización aseguró que generación tras generación, los romanos recordaran todo lo que hizo por ellos. La historia de Aureliano también nos deja una gran lección incluso hoy en día. Nos recuerda que, incluso ante los desafíos más grandes, el coraje, la determinación y la visión pueden transformar lo imposible en realidad. Nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servicio, servir al pueblo, al propósito y al futuro. Y así, Aureliano permanece. En las piedras de las murallas que mandó construir, en los libros de historia que narran sus conquistas, y sobre todo, en la memoria de quienes reconocen el impacto de su liderazgo. Roma no habría sido la misma sin él, y nosotros, siglos después, aún podemos aprender de su ejemplo. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Aureliano, recuerda que fue más que un emperador. Fue el hombre que restauró el mundo romano, un líder que desafió la adversidad y dejó un legado que sigue resonando hasta nuestros días. ¿Te ha gustado conocer más sobre la increíble historia de Aureliano? Entonces déjanos tu like para apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y cuéntanos en los comentarios qué te ha impresionado más de este gran emperador. Tu participación es muy importante para que sigamos trayéndote contenido como este. Antes de irte, mira el vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Lo elegí especialmente para que sigas explorando los secretos del Imperio Romano. Haz clic y disfruta. Nos vemos en el próximo vídeo.